Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro culto nocturno o nuestras reflexiones vespertinas, como le llamamos. Vamos a dar inicio a nuestro culto, vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos poder estar aquí, reunidos una vez más hoy día domingo. Ahora en la noche en nuestras casas, Señor. Pero Padre Celestial, tenemos el mismo deseo que esta mañana, de seguir adorándote con los cánticos, de seguir disfrutando de todo el servicio aún en nuestras casas y poder recibir la enseñanza de tu palabra. Padre, en tus manos ponemos este tiempo de adoración que vamos a tener, que usted use cada alabanza que se va a entonar esta noche, para que sea primero de tu agrado, Señor, y segundo, que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Padre, queremos presentar a los hermanos que están enfermos en nuestra congregación, aquellos hermanos que tienen cáncer. Padre, rogamos que tú hagas una obra poderosa de sanidad en sus vidas y que les dé a estos queridos hermanos la victoria total sobre esta enfermedad. También pedimos por aquellos que tienen el virus del COVID-19, para que usted pase su mano sanadora sobre ellos y les sanes, y que también usted siga librando a más hermanos de este virus y a sus familiares. Padre, pedimos también por el colegio de la iglesia, para que usted siga bendiciendo este año escolar, que usted siga usando a cada uno de los maestros para poder enseñar y poder ministrar a los estudiantes aún a distancia, Señor, a través del internet. Padre Celestial, rogamos por nuestra nación, para que usted siga dando sabiduría a nuestras nuevas autoridades y que como país usted nos dé la victoria total sobre este virus. Padre, síguenos bendiciendo. Te lo pedimos e imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, desde el hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios.
Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Su sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Con sangre abre el camino, nunca se cerrará. Te doy libertad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, se cerrará. Te doy libertad. Nehemías, el capítulo 2 y los versículos del 1 al 6. Nehemías 2 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él:
¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. El trabajo y la profesión son áreas muy importantes en nuestra vida. Y el Señor desea que seamos exitosos en nuestro ámbito laboral. Nehemías fue un creyente muy exitoso en su trabajo y el Señor lo usó grandemente para que desde su profesión él pudiera contribuir a la obra de Dios. Pero como hemos dicho anteriormente, el éxito y las victorias en la vida nunca vienen de manera automática. Siempre son el resultado de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio espiritual. Jesús dijo que hay ciertas cosas que no salen si no es con mucho ayuno y con mucha oración. Y por eso yo quisiera en esta noche, hermanos y amigos, hablarles acerca del tema esfuerzo espiritual en nuestra vida laboral. Vamos a orar. Señor bueno, gracias Señor por permitirnos estar aquí, tener este tiempo, como cada domingo en la noche, donde podemos adorarte desde nuestras casas y podemos, Señor, recibir tu palabra. Padre, háblanos en esta noche y que podamos, Señor, entender tu voluntad en esta área tan importante como es el área laboral. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Nehemías? ¿Y cuál era la profesión o el trabajo que tenía Nehemías? Nehemías era un judío que vivía en Susa, capital del imperio persa, durante el periodo que se conoce en la Biblia como el tiempo del exilio. Los judíos se encontraban exiliados en otras tierras lejanas. Estamos hablando en el año alrededor 445 antes de Cristo. La ciudad de Jerusalén, que había sido destruida en el año 586 antes de Cristo por los babilónicos, estaba en ruinas. Y dice la palabra de Dios que unos 70 años después, en el año 520 antes de Cristo, Ciro el Grande, el emperador persa, permitió a los judíos regresar a su tierra, reconstruir la ciudad de Jerusalén y también el templo de Jehová. 70 años después, llegamos al tiempo de Nehemías. La ciudad de Jerusalén estaba reconstruida, el templo estaba reconstruido, pero los muros de la ciudad, los muros que eran la primera defensa de la ciudad en contra de ataques enemigos, estaban quemados y destruidos. Y esas noticias tan tristes y desalentadoras llegaron a oídos de Nehemías, quien se encontraba trabajando en el palacio del rey persa, Artajerjes. Nehemías era el copero de este rey. Y allá, dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, que uno de los hermanos de Nehemías y otros judíos que habían regresado de Jerusalén le contaron a Nehemías la condición tan difícil en que se encontraba su pueblo. Y lea conmigo allá en Nehemías el capítulo 1 y los versículos del 1 en adelante. Nehemías capítulo 1. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí encontramos a este hombre,
a este creyente. Estaba triste, estaba desconsolado por la situación tan difícil que su pueblo estaba pasando. Y eso movió a Nehemías a arrodillarse delante de Dios, a ayunar, a derramar su alma delante de Dios, pidiéndole a Dios que le permita poder hacer algo por su nación. Muchos libros se han escrito acerca de Nehemías, enfatizando principalmente su liderazgo. Yo he leído personalmente libros que se basan en el liderazgo de Nehemías y destacan lo importante que fue Nehemías en este tiempo tan difícil en la historia de Israel, cómo este hombre se levantó y dirigió una nación para reconstruir los muros, para hacer una obra en tiempo récord y para poder convertirse en uno de los grandes líderes del pueblo judío. Pero pocos resaltan quién era este hombre. Realmente este hombre no era un rey. Este hombre no era un sacerdote como su contemporáneo Esdras. Este hombre no era un profeta de Dios. ¿Qué es lo que era Nehemías? Un simple empleado, un copero del rey de Persia. Pero Nehemías, siendo un copero, era un creyente, con un trabajo que, humanamente hablando, no tenía nada que ver con la obra de Dios ni con el ministerio. Sin embargo, Nehemías entendió que no tenía que ser un sacerdote o un profeta para servir a Dios. Aún desde su profesión y en su trabajo, Nehemías, como creyente, podía servir a Dios a tiempo completo. Hermano, usted no tiene que ser un pastor meramente o un evangelista, no tiene que ser un misionero para servir a Dios a tiempo completo. Usted en su trabajo, con su profesión, ya está sirviendo a Dios a tiempo completo. El cristiano fiel no hace la distinción entre lo secular y lo espiritual. Esa línea de distinción no existe para un creyente que es fiel y comprometido con el Señor Jesucristo. No existe, repito, para un creyente fiel la línea de separación entre lo espiritual y lo secular. Para el cristiano fiel y verdadero, todo lo que él hace en la vida es espiritual. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, ¿qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los cristianos somos llamados a agradar a Dios y servir a Dios en todas las cosas que hacemos. Y eso incluye nuestro trabajo, nuestra profesión. Por lo tanto, para Dios no hay diferencia entre un misionero y un contador, entre un pastor y un abogado o un médico, entre un evangelista y un ingeniero. Para Dios no hay diferencia. Dios ve todas las profesiones como útiles para sus propósitos y para el desarrollo y el avance de su obra en esta tierra, en este mundo. Todos podemos servir a Dios a tiempo completo a través de nuestros trabajos y nuestras profesiones. Y yo quiero que veamos 4 aspectos muy importantes de nuestra vida laboral en la cual usted y yo como cristianos necesitamos esforzarnos cada día más espiritualmente hablando. Si queremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, obrando en nuestra profesión, en nuestro trabajo, si queremos que Dios bendiga el esfuerzo, bendiga la obra de nuestras manos, necesitamos esforzarnos en estas áreas que son fundamentales para un cristiano en su trabajo.
Y lo primero que tenemos que esforzarnos es en nuestra identidad como cristianos en el trabajo. La identidad del cristiano en su área de trabajo. En su trabajo, todo el mundo sabía que Nehemías era un judío. Todo el mundo sabía que Nehemías pertenecía al pueblo de Dios. Aún trabajando como copero en el palacio del rey de Persia, un lugar tan corrupto, un lugar tan inmoral. Imagínense todas las fiestas, todas las orgías que Nehemías, como el copero principal del rey, tenía que presenciar en un ambiente tan perverso, un ambiente tan corrupto. Le tocaba a Nehemías estar trabajando, yo me imagino, sin límite de tiempo, a altas horas de la noche. Era un bartender. Era el que le servía las copas y el vino real al rey. Eso me recuerda a un querido hermano nuestro de la iglesia, un queridísimo hermano, el hermano Diomedes Sánchez. Nos cuenta su testimonio que cuando él se convirtió a Cristo, su trabajo, su profesión era bartender en un hotel de la ciudad. Imagínense, él tenía que trabajar hasta horas bien altas en la noche, en la madrugada, ahí sirviendo tragos en este hotel a la gente, viendo a la gente emborracharse, viendo a la gente bebiendo. Y ese ambiente, ¿verdad?, corrupto, era donde trabajaba este querido hermano de la iglesia, hasta que el Señor en su gracia le permitió conseguir un mejor trabajo donde él podía mantener a su familia. Pero hermanos, el trabajo de Nehemías no era un trabajo sencillo, era un trabajo complicado, no por el asunto de servir bebidas, sino por el ambiente tan malo donde él tenía que trabajar. Pero Dios lo había colocado en ese momento, Dios había permitido que él tuviera ese trabajo. Y él quería, en ese trabajo, Dios quería que Nehemías fuera fiel a él. Y Nehemías era un hombre fiel a Dios, era un hombre que todo el mundo sabía en su trabajo, desde el rey hasta el empleado, el siervo más bajo del palacio, sabía que Nehemías era un hombre judío, era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. Como pastor siempre animamos a los hermanos de la iglesia que desde el primer día que entran a trabajar en cualquier lugar, se identifiquen como cristianos. Que dejen claro a la gente, a los empleados, a sus jefes, que son creyentes en Cristo Jesús, que son evangélicos, que son personas cristianas. Porque eso le va primero a comprometer como cristiano, a dar un buen testimonio en su trabajo, pero también le va a librar de invitaciones, le va a librar de propuestas indecorosas de parte de compañeros, de compañeras de trabajo, de parte de jefes, a hacer cosas indebidas, a hacer cosas pecaminosas, a hacer cosas ilícitas. Tenemos que en nuestro trabajo identificarnos como cristianos, que la gente sepa que usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Hay un peligro para aquellos cristianos que tienen una doble identidad. Cristianos que en la iglesia son una cosa, pero en el trabajo son otra cosa. Cristianos que desarrollan una identidad alterna en el trabajo, crean un personaje. En la iglesia son creyentes consagrados, son creyentes santos, fieles a Dios. En el trabajo son otra cosa. O quizás en el trabajo la identidad es que es un hombre, ¿verdad? Muy bueno, un hombre muy honesto, pero ya. Y la gente no sabe que son cristianos. Su personaje es ser una persona trabajadora, responsable, puntual y ya. Pero no es conocido como un creyente, como una persona cristiana, que la gente incluso, usted escucha en los trabajos cómo se
refiere a empleados que son conocidos en la empresa por ser cristianos, por su fe en el Señor. No, el varón, el hermano, la hermana. Y eso es bueno. Usted no tiene por qué avergonzarse que la gente lo identifique, lo señale como un cristiano evangélico. Porque eso es parte del esfuerzo espiritual que Dios espera que tú y yo hagamos siempre en nuestro trabajo. El esfuerzo de identificarnos como cristianos, como discípulos y seguidores del Señor Jesucristo. Pero también hay un peligro de usted como cristiano colocar su identidad en su trabajo. Eso se llama colocar tu identidad en un lugar equivocado. Nuestra identidad, hermano, no debe estar en el trabajo, no debe estar en nuestra profesión. Yo no debo sentirme que mi profesión es lo que me da valor en la vida. Yo no tengo que sentirme que mi trabajo y el dinero que yo gano es lo que me da el valor y la identidad en la vida. No, mi identidad está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, como basura por amor de Cristo. Los títulos universitarios, la carrera, la profesión, sea usted un médico, sea usted un abogado, sea usted un ingeniero, sea usted un empresario, un gerente, lo que sea. Lo que le da sentido y valor a tu vida no es el trabajo, es tu relación con Cristo Jesús. Lo que le da valor a mi vida es ser llamado un hijo de Dios. De la identidad que yo estoy más orgulloso es de mi identidad como cristiano, como hijo de Dios. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Hermano, una vez que usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo, el viejo hombre se murió. El viejo Joel y todo lo que significaba murió. Y ahora usted y yo hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Nuestra identidad está ahora para siempre escondida en Cristo Jesús. Cuando la gente nos vea, no vea al empresario, no vea al médico, no vea al ingeniero, no vea al abogado, que vea a un cristiano, a un hijo de Dios que es abogado, a un hijo de Dios que es médico, a un hijo de Dios que es ingeniero, etc. Nuestra identidad debe estar en Cristo Jesús. Y no importa lo que pase con ese trabajo mañana, no importa si algún día nos despiden del trabajo o perdemos el trabajo, nuestra identidad va a continuar y debe continuar en Cristo Jesús. Colosenses 2:10 dice que usted y yo estamos completos en Cristo Jesús. Lo que le da satisfacción a mi vida, lo que le da plenitud a mi vida, no es mi familia número uno, no es el trabajo número uno, es el Señor Jesucristo. Lo demás es complemento. Por más que yo amo a mi esposa y a mis hijas, ellos no son lo más importante en mi vida. Lo más importante en mi vida es Cristo Jesús. Porque Él es el que me ha dado mi familia. Él es el que me ha bendecido con una hermosa y buena esposa. Él es el que me ha bendecido con buenas hijas. Él es el que me ha bendecido con una familia. Él es el que me ha bendecido con un trabajo, con una profesión. Mi identidad, lo que le da valor a mi vida, no es mi profesión, no es mi trabajo, es mi relación con Cristo Jesús. Y yo puedo mañana perderlo todo como Job. Puedo perder mis hijos, puedo perder mi familia, puedo perder, ¿verdad? Dios no lo quiera, mi trabajo, pero lo que nunca perderé es mi relación con Cristo Jesús. Porque yo estoy completo en Cristo Jesús. Yo estoy satisfecho en Cristo Jesús. Y todo lo demás es complemento.
que el Señor ha añadido a mi vida para complementar la plenitud que yo gozo en Cristo Jesús. Nuestra identidad no debe estar en el trabajo. Nuestra identidad no debe estar en la profesión que tenemos. Nuestra identidad debe estar en nuestra relación con Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, es importante que nos esforcemos espiritualmente en nuestro testimonio en el trabajo. Tenemos que esforzarnos en desarrollar un buen testimonio en nuestro trabajo. La gente tiene que conocer las convicciones que tenemos como cristianos. En el caso de Nehemías, todo el mundo en su trabajo sabía lo que Nehemías creía como judío y cuáles eran sus convicciones. Y por eso, Nehemías, sin lugar a dudas, gozaba de respeto, gozaba de la admiración del rey, de la reina y de todos los siervos que estaban en el palacio. Nos recuerda el ejemplo de Daniel. La Biblia dice de Daniel, un contemporáneo de Nehemías, en Daniel, el capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso desde el primer día en el palacio del rey Nabucodonosor, Daniel propuso no contaminarse. Y hermano, tú y yo tenemos que cada día orar al Señor y decir: Señor, ayúdame a no contaminar, a no manchar mi testimonio como cristiano en mi trabajo. Que todo el mundo sepa del carácter que yo tengo como cristiano, que todo el mundo sepa las convicciones, las creencias que yo tengo como cristiano. Que no le quepa duda a nadie de que yo soy un cristiano y que yo pueda siempre mostrar a mis compañeros, a mi jefe, el testimonio de un creyente fiel y verdadero. Hermano, qué importante es edificar un buen testimonio como cristiano en nuestro lugar de trabajo. El buen testimonio nos abre puertas. El buen testimonio Dios lo usa para promovernos. Dios nos pone en gracia. La Biblia dice que Dios había puesto en gracia a Nehemías frente a este rey. La Biblia dice que Dios puso en gracia a Daniel y a sus amigos frente a Nabucodonosor. La Biblia dice que Dios puso en gracia a José frente a su jefe Potifar. Hermano, Dios pone en gracia a un cristiano, a un creyente que se preocupa por cultivar, por edificar y mantener un buen testimonio en su lugar de trabajo. El buen testimonio nos abre puertas, nos permite que nos tomen en cuenta, permite que podamos desarrollar un respeto y que otros puedan respetar nuestro trabajo, que otros puedan tomarnos en cuenta. Qué importante es uno poder cultivar un buen testimonio. También un buen testimonio nos libra de tentaciones, nos guarda de trampas del maligno. Y Nehemías era un hombre que gozaba de buen testimonio, y por eso vamos a ver más adelante que todo lo que él le pide a su jefe, el jefe se lo da. Porque siempre Dios va a abrir las puertas a aquellos creyentes que en todo glorifican su nombre y que tienen un buen testimonio en su trabajo. 1 Timoteo 3:7, hablando acerca de los obispos, dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando un creyente
hace algo malo en el trabajo, cuando un creyente rompe una regla, cae en descrédito. Su testimonio es echado por el suelo porque quebrantó un reglamento, porque hizo algo malo. Por eso es importante no solamente cultivar, desarrollar un buen testimonio, tenemos que mantener una buena conducta en nuestro trabajo. El cristiano tiene que ser un empleado, un profesional excelente, moralmente hablando. Excelente en cuanto a su competencia en el trabajo, hacer las cosas bien hecho. Ser personas que tengamos una conducta irreprochable, que nadie pueda llamarnos la atención. Porque nuestra conducta es limpia, es transparente, es íntegra. Nehemías tenía un buen testimonio, porque Nehemías tenía convicciones, Nehemías tenía una excelente conducta en su área de trabajo. José, Daniel, son ejemplos de hombres que servían, hombres que tenían su trabajo y que pudieron tener una buena conducta. Hermanos, en los trabajos hoy día usted va a encontrar tentaciones. Usted va a encontrar la tentación de hacer algo malo, de hacer algo ilícito. Personas le van a invitar a robar, a hacer cosas incorrectas. Va a encontrar tentaciones con compañeros, con compañeras que le van a invitar a hacer cosas inmorales con ellos. Y usted, hermano, tiene que mantener una buena conducta. Recuerda el ejemplo de José. Dice la Biblia que José estaba siempre asediado, acosado por la esposa de su jefe. Imagínense lo que es tener la esposa de tu jefe acosándote, o tener a tu jefa o a tu jefe acosándote sexualmente, o tener un compañero o una compañera de trabajo que te está siempre acosando. Hermano, hay tentaciones, hay situaciones difíciles que el creyente enfrenta todos los días en su trabajo, y que van a requerir que usted y yo, hermanos, en nuestros trabajos mantengamos sobre todas las cosas una conducta recta, una conducta limpia delante de Dios y delante de los hombres. Usted va a encontrar jefes injustos, jefes que le van a tratar mal. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué incómodo es tener un jefe difícil. Hay jefes que tienen un carácter bien difícil, que son personas muy exigentes, personas que le hablan mal, que no respetan a nadie, que no respetan a sus empleados. Y hermano, usted y yo somos llamados como creyentes a tener una conducta recta, limpia, no importa lo que hagan los demás. Recuerda, hermano, que Dios está en control. Y si Dios te puso ahí, es porque Él te va a ayudar ahí. Pero tú tienes que ser fiel a Dios. No importa la actitud del jefe, no importa la actitud de tus compañeros de trabajos. Como en el caso de Daniel, usted va a encontrar envidia en el trabajo, usted va a encontrar competencia desleal. Mira el ejemplo de Daniel, allá en Daniel capítulo 6. Daniel tenía compañeros que no estaban contentos con la posición que Daniel había alcanzado en su trabajo. Daniel capítulo 6, versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estos hombres, movidos por envidia, por celos, querían ocupar la posición de Daniel. ¿Y cuántas veces uno encuentra en trabajos hoy día tanta competencia desleal, tanta envidia? Yo he estado en situaciones así, en trabajos donde he visto personas ensañarse con otro compañero, personas que han buscado desacreditar a compañeros de trabajo frente a sus jefes para obtener sus puestos, personas que han hecho cosas incorrectas para tratar de arrebatarle el trabajo incluso a creyentes que han tenido que enfrentar compañeros y compañeras de trabajo que han querido quitarle su puesto, que han querido quitarle el trabajo que Dios con mucho sacrificio le ha dado. Y hermano, usted va a encontrar de todo, desde el jefe hasta los compañeros de trabajo, pero usted tiene que mantenerse fiel a Dios, tiene que mantenerse con buen testimonio, con buena conducta delante de las personas en su trabajo, especialmente si son personas incrédulas. Porque Dios nos ha puesto en los lugares de trabajo para que usted y yo brillemos. Dice la palabra de Dios, el Señor quiere que seamos creyentes, que seamos luz y sal donde quiera que estemos. Por eso nuestra conducta debe ser irreprochable. Nuestra conducta debe ser una conducta limpia y recta. Pero también es importante, hermanos, que hablemos acerca de la dependencia del cristiano en el trabajo. La dependencia del cristiano en el trabajo. Hermano, la realidad es que no es fácil lidiar con jefes que te tratan mal, jefes irrespetuosos. La realidad es que los trabajos hoy día, usted encuentra personas ahí que, como le dije, quieren hacerles trampas, quieren quitarle su trabajo, compañeros subalternos, personas bien difíciles, clientes, ¿verdad?, que le proponen a usted hacer cosas ilegales, que le presionan. En el trabajo usted va a encontrar mucha presión, muchas tentaciones. Y si usted no va espiritualmente preparado para enfrentar todo eso, usted va a fracasar, usted va a sucumbir, usted va a caer, usted va a querer tirar la toalla, usted va a querer renunciar. Porque, hermanos, hay jefes que llevan a creyentes al borde de la renuncia. Hay compañeros de trabajo que ponen tanta presión, que te hacen sentir tan mal, que te llevan al borde de la renuncia, de querer tirar la toalla, que te desaniman, te desacreditan, se burlan de ti. Y, hermanos, si usted no está espiritualmente fortalecido, preparado para enfrentar todo lo que ocurre en los trabajos hoy día, hermano, usted va a fracasar en su misión de ser un siervo del Señor, en su misión de ser luz y sal en su área de trabajo. Por eso el creyente tiene que en su trabajo depender de Dios. Depender de Dios. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de Nehemías, en el capítulo 2, Nehemías, el capítulo 2 y los versículo 1 al 4, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El rey conocía a Nehemías, el rey sabía del testimonio de Nehemías, sabía que era un hombre fiel a Dios, era un hombre de convicciones, era un hombre que siempre estaba alegre, siempre estaba gozoso, siempre tenía una buena actitud,
no importa el ambiente, no importa las presiones, no importa nada. Él sabía que Nehemías era un hombre que siempre estaba alegre, gozoso y con buena actitud en el Señor. Y de buena primera, él ve a Nehemías con un rostro triste, un rostro, ¿verdad?, que no reflejaba gozo, alegría, y se encontró extraño eso el rey Artajerjes. Y le preguntó a Nehemías qué le pasaba a Nehemías. Y Nehemías obviamente temió, porque era muy importante que el copero del rey, su trabajo no solamente era servir la copa, el vino al rey, su trabajo era alegrar al rey. Poder ser un confidente del rey en momentos en que el rey se encontraba triste o bajo. Los coperos eran los que le levantaban los ánimos a los reyes, eran los confidentes de los reyes. Y era muy importante que Nehemías siempre estuviera con una buena actitud cada día en su trabajo delante del rey. Pero dice el versículo 4, versículo 3, dije al rey, escuche lo que respondió Nehemías, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Como ya dijimos, Nehemías se había ganado el corazón del rey. Qué bueno cuando un creyente se gana el corazón de su jefe, se gana el corazón de sus empleados a través de su testimonio como cristiano, a través de su buena conducta, de su buena actitud, de su responsabilidad, de su fidelidad, de su puntualidad. Para la gloria de Dios, yo puedo dar el testimonio de que los 2 trabajos que he tenido fuera de la iglesia, antes de ser pastor, Dios me permitió en los 2 trabajos identificarme como cristiano. Me permitió poder tener una buena conducta irreprochable en mi trabajo y poder ser un buen empleado, cumplir, ser responsable. Dios me ayudó a poder edificar y desarrollar un buen testimonio. Y yo recuerdo en mi último trabajo, antes de ser pastor, que había un empleado que su esposa era cristiana y él visitaba con su esposa a la iglesia evangélica, pero él no era cristiano. Y en una ocasión, relajando, él como que le dijo a nuestro jefe que fuera con él a la iglesia, y el jefe le dijo, no, yo no voy contigo a la iglesia. Y el jefe dijo algo que me gustó mucho y que siempre se me ha quedado muy, muy sembrado en mi corazón. Él dijo, cuando yo vaya a una iglesia evangélica, a la iglesia que yo voy a ir va a ser a la iglesia de Joel. Así que me decían en el trabajo Joel. Y eso me dio tanto orgullo, me sentí tan bien el saber que yo había edificado un buen testimonio al punto tal que mi jefe, que me había ganado el corazón de mi jefe, que mi jefe me respetaba mi fe y estaba dispuesto el día que él fuera a una iglesia evangélica a ir a mi iglesia porque reconocía que yo era un creyente verdadero. Y qué bonito es que usted y yo como creyentes nos ganemos el corazón, el respeto en nuestros trabajos, en parte de nuestros jefes y compañeros de trabajo. Yo recuerdo cuando yo le presenté mi renuncia a mi jefe en ese último trabajo, porque ya sentía la confirmación de Dios de dejar todo y dedicarme al ministerio. Y ya había hablado con el pastor y le había dicho al pastor que yo quería servir a Dios donde Dios quisiera. Y que iba a renunciar a un buen trabajo con un salario en dólares. Era una empresa extranjera. Yo estaba estudiando administración de empresas y era el asistente del gerente, del administrador. Y estaba creciendo en ese lugar. Y yo recuerdo cuando yo renuncié al trabajo, no me tocaba mis prestaciones porque yo había renunciado. Pero Dios me había puesto en gracia. Y para la gloria de Dios, mi jefe me dio mis prestaciones, me llevó incluso a almorzar para despedirme. Me hicieron una despedida en el trabajo, en la oficina. La gente mostró mucha gratitud por la manera en que yo trabajé esos años, mi actitud, mi buena actitud, mi testimonio. Y yo me sentí tan bien que Dios
permitió que aún yo renunciando haya puesto gracia en mi jefe y me haya ganado el corazón de mi jefe hasta el día de hoy. Después de tantos años, mantengo el contacto con ese jefe y todavía hasta el día de hoy él guarda mucho cariño y respeto por mi persona. Y Nehemías se había ganado el corazón de su jefe, del rey de Persia. Y el rey le dijo: ¿qué tú pides? ¿Qué cosas pides? ¿Y qué hizo Nehemías? Inmediatamente Nehemías le pidió al rey lo que quería. Inmediatamente Nehemías le dijo: rey, esto es lo que yo necesito para poder ayudar a mi pueblo. No. Antes de Nehemías decir cualquier cosa, Nehemías ahí mismo, frente al rey, en su mente y su corazón, Nehemías comenzó a orar. Mientras el rey hablaba, Nehemías hablaba con Dios en oración. Dice ahí el versículo 4: entonces oré al Dios de los cielos. Hermano, el éxito en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida personal, en la vida ministerial, en la vida laboral, el éxito no es automático. Cuando usted ve a un creyente que Dios está bendiciendo en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en su vida cristiana, cuando usted ve a un creyente bendecido por Dios, sepa que es un creyente de oración. Sepa que es un creyente que en público es reconocido, en público es bendecido, pero en privado se arrodilla y dobla sus rodillas delante de Dios cada día. Es un creyente que se esfuerza no solamente frente a los hombres, sino más importante, frente a Dios. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre que dependía de Dios. Usted dirá quizás: yo no tengo que orar para hacer mi trabajo como contador, es simplemente sumar y números. No tengo que orar para hacer mi trabajo de ingeniería o como médico, porque yo sé hacer eso, yo estudié eso, yo me preparé muchos años, eso es algo para mí natural. Yo no tengo que orar por eso porque eso es secular. No, hermano, no. Como ya dijimos, para el cristiano no hay espiritual y secular, todo es espiritual. No es que yo soy cristiano en la iglesia y soy un empleado secular en mi trabajo. No. Es que donde quiera que yo estoy, yo soy cristiano y soy un hijo de Dios. Y donde quiera que yo estoy, yo tengo que poner en práctica mis convicciones cristianas. Yo tengo que ejercitar mi fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios, el capítulo 3. Y el versículo 5, Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, Dios quiere que tú y yo lo tomemos en cuenta, lo reconozcamos en cada cosa que hacemos en esta vida, en cada área de nuestra vida. Dios quiere que usted y yo le tomemos en cuenta, que usted y yo dependamos de Él. Si usted quiere ser exitoso en su carrera, en su profesión, en su trabajo, si usted quiere ser un profesional exitoso, un empleado exitoso, usted tiene que ser un creyente de oración. Usted tiene que ser un creyente que dependa de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Pon en todas las cosas en oración. Qué bueno es uno antes de salir de su casa en la mañana arrodillarse y presentar ese día y presentar el trabajo y presentar la oficina delante del Señor. Qué bueno es cuando uno puede ser usado por Dios en su trabajo y establecer un devocional,
O usted mismo personalmente, antes en su oficina, en su escritorio, antes de comenzar a trabajar, tener un tiempo de oración y encomendar ese día de trabajo en oración a Dios para que Dios lo bendiga, para que Dios lo guarde de malos y de males y le permita poder tener una buena conducta, una buena actitud y un buen testimonio frente a su jefe y frente a sus compañeros de trabajo. Tenemos que cada día encomendarnos a Dios, encomendar nuestras obras a Dios para que Él la bendiga, encomendar nuestro trabajo a Dios. Hermano, no separe su vida cristiana en la iglesia y su vida como empleado o como médico o como abogado, contador. Hermano, para el creyente todo es espiritual. Y tenemos que depender de Dios. Tenemos que buscar esa gracia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que se esforzara. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nehemías siempre oraba en su trabajo y por eso Dios lo bendecía y Dios lo ponía en gracia. Daniel oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana antes de trabajar, oraba en la hora de almuerzo, oraba en la noche cuando llegaba del trabajo. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y por eso Dios siempre le libró de trampas. Dios siempre le libró de situaciones que tramaban sus compañeros de trabajo en contra de él. Por eso que Dios siempre le guardó, le ayudó, le libró de peligros, de trampas, de situaciones que el maligno siempre cada día levanta en contra del creyente, en su trabajo, en su casa, en su hogar, en la calle. El maligno siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Daniel oraba 3 veces al día sin fallar. Repito, en la mañana antes de trabajar, al mediodía en su hora de almuerzo y en la noche. Cuando regresaba de su trabajo, al acostarse, Daniel era un hombre de oración y Dios siempre bendijo a Daniel al tal punto que Daniel siempre estuvo en posiciones importantes el resto de su vida. Toda su vida, Daniel estuvo en posiciones importantes. En nuestra iglesia tenemos el ejemplo del hermano Ulises Ricardo. Un gran ejemplo de un hombre de Dios que Dios lo ha bendecido grandemente en su trabajo y por años, por más de 30, 40 años. El hermano Ulises Ricardo se ha mantenido trabajando en el Estado Dominicano sin fallar y siempre Dios le ha dado buenas posiciones y siempre Dios lo ha bendecido porque el hermano Ulises Ricardo siempre ha sido un creyente fiel a Dios, ha sido un creyente de oración y Dios bendice en nuestro trabajo aquel creyente que le toma en cuenta y que depende de Él siempre. Tenemos que depender de Dios. Si queremos que Dios bendiga nuestro trabajo, tenemos que siempre buscar esa gracia de Dios cada día. Y en último lugar, en quinto lugar, tenemos que esforzarnos en nuestro servicio como cristiano en el trabajo. Tenemos que esforzarnos en el servicio como cristiano en nuestro trabajo. Nehemías, el capítulo 2, versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y la reedificaré. Nehemías se identifica como el siervo del rey. Y hermano, cada creyente tiene que ser un siervo. Primero de su jefe, del trabajo donde Dios les ha puesto. Tenemos que servir. En el Nuevo Testamento, en referencia a los esclavos, que era como el equivalente a los trabajadores hoy día, a los empleados, que lamentablemente, hermano, usted sabe que por las horas de trabajo que uno tiene que dedicarle a la empresa, uno se vuelve prácticamente un esclavo de esa empresa. Hay hermanos que se quejan, ¿verdad?, de todas las exigencias, de todo el tiempo que las empresas hoy día demandan. Y realmente el empleado hoy día es el equivalente a un esclavo en la época del apóstol Pablo. O en la época de Nehemías, porque Nehemías era un esclavo. Los coperos eran esclavos del rey. Pero él era un siervo.
del Rey. Y hermano, usted y yo, más que empleados, somos siervos de Dios. Donde Dios nos ha puesto, tenemos que servir. Y el creyente tiene que ser un siervo ejemplar. Allá en Efesios, el capítulo 6, versículo 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermanos, somos siervos. Somos siervos en nuestra empresa. Estamos para servir con buena actitud. Tenemos que cumplir nuestro trabajo con buena actitud, ser siervos. Ser personas que estamos siempre dispuestos a hacer lo que haya que hacer, sin quejarnos, sin llamar la atención, simplemente ser cumplidores, responsables, puntuales en nuestro trabajo. Ser siervos de nuestra empresa, servir a nuestra empresa. Ser empleados ejemplares, pero también, hermanos, reconocer que no solamente servimos a los hombres, más aún, usted y yo como cristianos somos siervos del Dios viviente, somos siervos del Señor Jesucristo. Y tenemos que servir y trabajar no para agradar a los hombres, sino más bien para agradar a Cristo, nuestro amo y Señor. Hermano, usted y yo somos siervos de Dios. Y estamos ahí, en la empresa, en el trabajo, sirviendo a los hombres, pero principalmente sirviendo a Dios. Y Dios quiere, hermano, que usted y yo podamos servir a Dios aún en nuestro trabajo y en nuestra profesión. Podamos ser como Nehemías, sirviendo a los hombres y sirviendo al Señor. Usted no tiene que dejar su trabajo para servir a Dios. Usted puede servir a Dios en su trabajo, en su profesión, como médico, como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como maestro, en cualquier área de la vida laboral que usted esté trabajando. Usted puede ahí ser un siervo de Cristo. Y Nehemías se preocupaba por ser un buen siervo para su rey, para su palacio, para el palacio, para su empresa, pero más importante, Nehemías servía al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba por encima de Artajerjes y cualquier rey humano. Y Nehemías mostró preocupación por la obra de Dios, aún en su trabajo. Yo recuerdo, yo como empleado trabajando en la empresa y pensando también en el ministerio, pensando en la iglesia. Y usted puede aportar a la iglesia, usted puede aportar al ministerio, aún siendo un empleado, aún siendo un médico, en cualquier profesión, usted puede ser un siervo de Dios. ¿Y cuántos siervos de Dios el Señor nos ha dado como iglesia, que son profesionales excelentes delante de los hombres y siervos entregados delante de Dios? Hermano, esa es la clase de creyentes que Dios quiere que tú y yo seamos, siervos de los hombres, pero más importantemente siervos del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a esforzarnos espiritualmente en nuestros trabajos. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de Nehemías. Gracias, Señor, porque usted bendijo a Nehemías grandemente. El rey respetaba a Nehemías por su testimonio como creyente. El rey Nehemías había hallado gracia delante del rey, y el rey le agradó, le dio a Nehemías todo lo que Nehemías le pidió. Hermanos y Padre, tú nos vas a abrir las puertas, Padre, cuando podamos como creyentes ser más que buenos empleados, ser siervos de Cristo. Padre, ayúdanos donde quiera que estemos trabajando, a servirte y a ser creyentes, siervos, empleados de buen testimonio, para que tu gloria sea manifestada a través de nosotros, Señor. Oh Padre, ayúdanos a esforzarnos cada día más espiritualmente en nuestros trabajos. Que podamos, Señor, depender de ti para que tú nos bendiga y para que tú nos uses.
Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hermano, recuerde nuestros avisos. Recuerde que este próximo miércoles nos estamos reuniendo a las 7 de la noche, de 7 a 8:15 aquí en el templo para nuestro tiempo de estudio y oración. Vamos a seguir transmitiendo por internet, pero le animamos a que nos acompañe aquí de manera presencial en la iglesia para que disfrute con nosotros de un buen tiempo de oración y de estudio de la palabra. El domingo nos seguimos reuniendo aquí en el templo, y también recuerde que el bautismo anual de la iglesia se acerca y que va a ser en este próximo mes de noviembre. Disfrute este tiempo final de adoración y esperamos que Dios le haya bendecido a través de este culto. Señor le bendiga. Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Por 40 días Él rezó, a los suyos se mostró, a sus seguidores dio la paz y en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor. Cielo reina en majestad, el glorioso Salvador. Aleluya, Cristo el Señor, el Cordero nuestra luz. El Mesías vive,